Bueno, recientemente el canal de Fe Razonable en español para Latinoamérica y España, evidentemente, subió una parte de la entrevista que tuvo el Dr. Craig con Jonathan Murcia, que es un evangelista reconocido aquí en Colombia, y le hizo la pregunta acerca del Arca de Noé y si el Arca de Noé era o no un mito. Quiero hablar sobre este video y pondré un segundo video que mi amigo Raúl Jaramillo también volvió a publicar y publicaron y han replicado en Fe Razonable después de esta pregunta. Así que para dar un poco de contexto, recordemos que el Dr. William Lane Craig cree que Génesis del capítulo 1 al 11 contiene algo o es del género literario que él menciona mito historia que viene de Thorkild Jacobsen, pero decir que es mito historia no significa que sea meramente mito y tampoco que es meramente historia, sino que en pocas palabras, y como lo hablaré en los siguientes videos que estaré realizando, la mitohistoria básicamente es un género literario que en la alta academia los folcloristas usan mucho precisamente para este tipo de relatos que bajo hechos históricos y personas históricas se rodean de símbolos, metáforas y analogías que rodean todo el mensaje, que en efecto es más importante el mensaje teológico que el mensaje histórico en general. Así que vamos a ver los videos y vamos a estar comentando un poco porque evidentemente esto levantó muchas suspicacias en las personas y hoy por hoy creen que el Dr. Craig es un hereje. Sí, tristemente hay personas que ni el bachillerato han terminado y ya pueden decir que el Dr. Craig es un hereje. Hay gente que se dedica a escribir en canales de Facebook y de YouTube hereje, pero son personas que ni siquiera han podido escribir un artículo indexado. Hay gente que en su vida ha sido de academia y ya puede decir que el Dr. William Lane Craig es un hereje. Dígase nomás. Así que evidentemente yo aquí le banco al Dr. Craig siempre y creo que es un gran pensador que de hecho el ateísmo respeta más que al parecer nuestros propios cristianos. Qué lamentable. Por eso estamos como estamos. Porque como decía Jesús, ustedes mataron a los profetas y ahora vienen y les hacen tumbas. Después de muerto el Dr. Craig, muchos de los que hoy apedrean al Dr. Craig por internet, y al Dr. Craig no le vale nada realmente eso, mañana con sus hijos, cuando sus hijos se vuelvan al cristianismo por un material del Dr. William Lane Craig, bueno, los veré. Pero bueno, vamos a darle a este material bien interesante. La historia de el Arca de Noé, literal o simbólica, la Torre de Babel, literal o simbólica, me ahorcan si no hago esta pregunta. Mira, el verdadero elefante en la habitación aquí es la historia del diluvio. No es la de Adán y Eva, es el diluvio, porque es científicamente indefendible. Pensar que en el lapso de la historia humana, que toda la vida terrestre del mundo... Es importante mencionar que no es que el Dr. Craig esté alcoholizado, esté bajo los efectos de alguna droga, sino que esta es la traducción de la IA, ¿no? No es ya que falte alguno también por allí que crea que el Dr. Craig está alcoholizado o alguna cosa de esas. Lo aclaro porque he visto cosas en la viña del Señor. Fue aniquilada en un diluvio, excepto la que estaba a bordo del arca. Eso es indefendible científicamente, históricamente y lingüísticamente. Y por eso mucha gente trata de interpretar la historia del diluvio como una descripción de un diluvio local. Fue solo el diluvio que, digamos, inundó la cuenca del Golfo Pérsico o alguna otra área local. Pero de ahí es de donde sale gran parte de la evidencia arqueológica que tenemos hoy de un posible diluvio local, ¿no? Evidentemente, Craig no está diciendo que el diluvio fue meramente un mito, sino que de hecho, él como dirá más adelante, el diluvio es muy altamente probable de que si fue literal y que si es un hecho histórico en todas las medidas en sentido del diluvio como tal, no tanto como el hecho de que los animales ingresaron al arca, sino que eso en efecto podría ser algún tipo de simbolismo. El diluvio sí pudo haber sido, pero de forma local por varias razones. Yo agrego una, no, él no va a decir todas, pero yo agrego una, y es que para Noé en ese momento lo global o lo universal es la totalidad de lo que él ve. John Walton de hecho desarrolla muy bien este tema, y es que para el Antiguo Oriente Próximo las cosas existían mediante su función. Entonces, en función de lo que la gente veía y lo que la gente conocía, ese era el mundo global y universal, era todo lo que existía. Entonces sería muy cuerdo y razonable pensar que Noé habría creído efectivamente
que el diluvio fue universal debido a que se inundó el lugar o las tierras que él conocía. Pero honestamente, cuando leo la historia del diluvio, está muy claro que lo que se describe allí es un diluvio mundial, donde toda la humanidad y todo lo que respira en la tierra es aniquilado en este diluvio, excepto aquellos a bordo del arca. Las montañas están cubiertas por el agua. La historia del diluvio devuelve la tierra a la condición primordial que se describe en Génesis 1, versículo 2 y siguientes. En la historia del diluvio, la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego se describe cómo Dios ordenó a las aguas que retrocedieran y comenzaron a aparecer las montañas. Y todo este patrón se repite en la historia del diluvio. Es como un tipo de recreación del mundo. Creo que esto describe claramente un diluvio mundial, no un diluvio local, por incómodo que nos resulte. Y esta es una de las narraciones que se asemeja a las narraciones del diluvio en el mundo antiguo. En Mesopotamia, por ejemplo, la epopeya de Atrahasis describe un diluvio mundial y tienen una especie de figura llamada Utnapishtim, que es la contraparte de Noé en la historia bíblica del diluvio. Y es un tema de tremendo debate entre los académicos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la relación entre la historia del diluvio judía y esta historia del diluvio mesopotámico sumerio? Así que este es uno de los casos más convincentes, creo, en los que podemos decir que esto es mito-historia. Probablemente hubo un diluvio, probablemente fue local, pero se describe en el lenguaje figurado del mito como un diluvio universal que arrasó con todo excepto con los que estaban a bordo del arca. Y te diré, ya que hablaste de los beneficios espirituales de esto me ha ayudado enormemente. Cuando oía hablar de Noé y el arca, se me helaba la sangre porque sabía que no podía ser literalmente cierto. Una vez, cuando tuvimos a nuestros pequeños bebés, teníamos un cambiador de pañales que mostraba el arca de Noé en la imagen, y tenía hipopótamos azules y rosados felices jugueteando frente al arca, y elefantes y jirafas asomando sus cabezas por las ventanas. Era tan linda esta caricatura del arca de Noé. Y yo la miraba y pensaba para mí mismo, ¿es eso a lo que nos comprometemos como cristianos bíblicos? ¿Es eso lo que pensamos? ¿Cómo se puede defender la verdad del cristianismo si eso es lo que tenemos que creer? Y esta comprensión de que ahora la historia del diluvio es mito-historia me ha liberado tanto que ahora me encanta la historia del diluvio. Y tengo una foto, una tarjeta del arca de Noé y los animales en mi baño, donde la miro, y ahora me llena de sentimientos cálidos, en lugar de ponerme los pelos de punta. Así que creo que la historia del diluvio es probablemente el principal ejemplo de mito-historia en Génesis 1 al 11. Ahí tienen al Dr. William Lane Craig. Más claro no se puede, pero como sé que muchas personas no le saben a esto, dirían mis amigos de Moai, a quienes les mando un gran abrazo, quisiera básicamente explicar, y es que Craig no está diciendo que sea inverosímil la historia de maneras teológicas, o sea, no es como que esta historia entonces porque no es literal entonces la sacamos de la Biblia, cosas así he visto en los comentarios de este video. Sin embargo, sí es importante mencionar que para muchos de nosotros tomar literalmente el Génesis es incómodo científicamente, porque entiéndase, no todos ustedes ni nosotros somos investigadores científicos, no todos nos dedicamos a la filosofía de la ciencia, pero en mi caso, y en mi caso personal,
personal, y lo he comentado muchas veces, ha sido importante acercarme a esta terminología del mito historia, aunque yo prefiero más un poco el protohistoria, porque me ha liberado, ¿sí? Antes no me gustaba la historia de la creación por las dificultades epistémicas que me generaba el hecho de creer de alguna manera que el mundo había sido creado en 7000 años y cosas de estas, como una tierra joven y demás, cuando me encontré con el evolucionismo y todo este tipo de dificultades, no las tocaban generalmente. Sin embargo, liberarme de ello fue muy importante para mí actualmente, y hoy el Génesis me pareció un libro realmente impresionante. Ahora quiero mostrarles rápidamente un segundo video. Aquí tenemos al buen Raúl Jaramillo. Para quienes no saben, él es Raúl Jaramillo, y él es director de Fe Razonable para la TAM, así que él como que insiste en este tema del diluvio universal, y vamos a ver qué es lo que pregunta, porque esta afirmación de científicamente indefendible a la gente no le gusta. Es científicamente indefendible que Eva haya salido de la costilla de Adán, literalmente. Es científicamente indefendible que esto haya pasado. Entonces, la gente pierde la cabeza porque tiene una noción literalista de el Génesis, y por lo tanto se hace mucho más complejo explicarlo. Así que vamos a ver esta afirmación de lo científicamente indefendible del diluvio universal, y que es lo que Raúl va a forzar un poquito al Dr. Craig a ahondar más en este tema. Quería poner al Dr. Craig en una posición un poquito incómoda, regresando al tema del Arca de Noé rápidamente, por algo que mencionó, que dijo que científicamente es indefendible sostener que hubo un diluvio universal donde hubo un arca con todos los animales y Noé y su familia, ¿no? Mi primera pregunta es si ha hablado con científicos cristianos y no cristianos para sostener esta posición de que el arca de Noé es científicamente indefendible. Si ha hablado o no con científicos cristianos y no cristianos. Cuidado con esto. El Dr. Craig no es cualquier persona. No es alguien que va a los libros para conocer a los científicos. No. Él conoce a los científicos cristianos y no cristianos y tiene acceso a ellos. Hace pocos, creo que hace como un año, de hecho, estuvo en la milla más pequeña, más inteligente del planeta, dando una conferencia acerca de la existencia de Dios. Eso es una locura. Así que no estamos hablando de cualquier tipo de cosa. Por eso es importante, y vuelvo e insisto, esto no es forzar una falacia de autoridad, pero vuelvo e insisto, a los doctos que tenemos, si bien pueda que no todos los temas nos entren bien y no nos gusten, no podemos estarlos catalogando de herejes. ¿Y quién eres tú? ¿Un youtuber como Joan? Aunque no me gusta que me digan que soy youtuber, yo soy investigador y sé mil cosas más antes que youtuber, pero sí, yo no me puedo comparar al trabajo del Dr. Craig. No puedo, con mis estudios, con mis investigaciones, con mis indexaciones, con mis publicaciones, no me puedo comparar al Dr. Craig de ninguna manera. De ninguna manera, académicamente es insostenible eso. Y aunque no pueda estar de acuerdo con algunas cuestiones que él me pueda mencionar, vamos a ver, o sea, ¿qué tiene que proponernos? Vamos a escuchar. Sí, por supuesto. He leído la literatura y he hablado con los defensores de la Tierra Joven, y ellos mismos admiten que el tipo de revisiones que tienen que aceptar de la ciencia moderna son tan radicales que es como si vivieran en un universo diferente. Basta pensar que tienen que creer que la era de la extinción de los dinosaurios tuvo lugar en los aproximadamente 350 años transcurridos entre el momento en que Noé salió del arca y el momento en que Dios llamó a Abraham. ¿Creen que Noé debe haber llevado dinosaurios a bordo del arca con él? Y que estos todavía estaban vivos durante los 350 años anteriores a Abraham. Tienen que creer que la formación de montañas y la tectónica de placas se aceleraron a un ritmo súper rápido para explicar cómo pudieron haber llegado a existir estas cosas después del diluvio hace apenas unos miles de años. Así que, una y otra vez, las revisiones tienen que continuar. Y se multiplican hasta que se vuelven completamente insostenibles y francamente irreales. Por eso creo que
Si bien una interpretación literal del Génesis es hermenéuticamente posible, es una posición defendible. ¿Escucharon eso? Defender literalmente el Génesis es hermenéuticamente posible. O sea, no es una mala hermenéutica interpretar el Génesis de manera literal. Pero la ciencia de la creación es falsa, es una tontería, y le hacemos un gran daño a la Iglesia al pretender lo contrario. Básicamente es eso. Hermenéuticamente hablando, defender la literalidad del Génesis es algo plausible, es algo que podemos hacer, pero científicamente, o sea, trasladar esa hermenéutica a la aplicación científica es algo que no se puede hacer, y es que no se puede hacer porque la ciencia ha comprobado hasta el día de hoy, bueno, la ciencia no como una entidad abstracta allí que tiene conciencia propia, sino como el método por el cual nosotros los seres humanos accedemos a cierta información de la naturaleza. En efecto, hoy tiene resultados radicales. Gústenos o no nos guste, tiene resultados radicales sobre la cosmología, sobre la ramificación de las especies, sobre el tiempo en que duró la Tierra en formarse como Tierra, el tiempo que ha durado capas arquitectónicas en formarse, las montañas, todo ese tipo de cosas ha tomado mucho tiempo, y seguimos creyendo que Dios es Dios. Por lo tanto, es importante que cuando nos acerquemos al Génesis lo hagamos de una manera honesta. Si tú te vas a abrazar directamente un proceso literalista del Génesis, lo que yo te pediría, mínimo, creo que lo has escuchado el Dr. Craig, es no uses la ciencia para tratar de justificar eso, porque eso sería un concordismo que no nos va a salir muy bien a nosotros como cristianos.